Muy bien, son las 13:03. Estamos acá en la Feria del Libro de Buenos Aires, abriendo el boliche, el Café La República, como lo hacemos todos los domingos, con este particular contexto que nos da la feria, que acaba de abrir las puertas, son recién, hace 4 minutos, ya se empieza a poblar. Quiero, Santiago, antes de presentar nuestro programa, decir que hoy nuestro amigo Jorge Fernández Díaz presenta su novela. Así es. La novela El secreto de Marcial. Estoy buscando, no sé. Y lo hace de un modo extraordinariamente original, porque viene a presentar su libro con su hermana. Los lectores, los amigos, los que lo quieren y admiran se preguntarán qué hace la hermana de Jorge en la presentación del libro. Lo que pasa es que la hermana es protagonista del libro, junto con Oscar, tu compañero, el amigo Oscar Conde. Así es, que es colega mío y de él en la Academia de Letras. Exactamente. Hombre extraordinario, exactamente. Un espíritu fraternal de Jorge, muy cercano a él, y que también es protagonista de la novela. Yo no sé si hay muchos autores que vienen a presentar sus libros en compañía de sus personajes. Ah, qué buena, ¿no? Bueno, todo esto que estábamos diciendo era para que yo pudiera encontrar el horario y el stand donde se presenta hoy Jorge Fernández Díaz, pero fue infructuoso. No, alrededor de las 5 de la tarde. Ahí está, no, digámoslo con precisión, Mónica me va a ayudar. En realidad Jorge va a estar firmando ejemplares en el stand de Planeta a partir de las 18:30, pero antes será la presentación en la sala José Hernández, aquí en el pabellón rojo. Así que bueno, está 17 horas. 17 horas, exactamente, la presentación en el pabellón rojo, sala José Hernández. Todo esto para salvarnos, Mónica, ¿no? ¿Viste? Sí, no, ella siempre entra con la jugada que define la confusión que estamos. Bueno, pero Café La República, volvamos a... Estamos un poco dispersos, y la feria es un lugar precioso, pero nos distrae, tenemos muchas cosas que mirar, es espectacular, ¿no? Sí, lo cierto es que este es el último domingo de la Feria del Libro de Buenos Aires. Sí, exactamente. El último hasta el año próximo. Y volvemos, Santiago, vas a conocer el estudio nuevo de la radio, de Radio Ciudad, volvemos a la calle Gorriti. Así es. Mónica. Sí, próximo domingo. De allí el próximo domingo. Allá. Bueno, lo cierto, Jorge, es que aquí en el Café La República hoy se han agolpado, te diría, ideas que realmente pugnan por volver a ser repasadas por nosotros, tanto las que provienen de tu editorial como las que provienen de nuestros dos invitados, Guillermo Solovey y el novelista Roberto Chuit Roganovich. Ambos han hecho un aporte que yo creo haberlo advertido como muy confluyente con las preocupaciones que inspiraron tu editorial. En ese editorial vos pusiste el acento en un hecho que me parece relevante. Dijiste que hay un momento en el cual el opinionismo, la propensión a producir puntos de vista sin fundamentarlo suficientemente, parece ir ganando el contenido de la transmisión de la información. Entonces, de pronto tenemos gente, locutores, tenemos gente que en los programas de televisión y en las redes dice lo que le parece sin sentirse llamada a fundamentar lo que entiende que es cierto. Y lo que te preocupa, y así lo subrayabas en el editorial, es que de pronto, desde la mismísima presidencia de la Nación, se procede de igual manera al privilegiar los adjetivos que no solo califican, sino que descalifican a los destinatarios de aquello que se dice, sin presentar mayor fundamento, lo cual podría otorgarle a la palabra presidencial una solidez indispensable como para poder entender cuál es la diferencia entre un irresponsable que dice lo que se le ocurre sin sentirse llamado a fundamentarlo y alguien que desde la primera magistratura de la Nación entiende
que hay realidades que lo inquietan y sabe presentar las razones por las cuales lo inquietan. Esto planteado acento editorial, esta apología de la adjetivación, esta necesidad de ahogar mediante adjetivos la caracterización de una realidad, y decías que vivimos en un mundo, sobre todo en las redes, poblado por los adjetivadores. Y esto es retomado posteriormente por Guillermo Solovey, el físico, el estudioso de la neurología, que se acercó a nuestra audición para traernos un análisis interesantísimo del apego al prejuicio antes que a la reflexión autocrítica por parte de aquellos que se manifiestan no solo en las redes, sino en general. Él nos ha dicho a nosotros que el hombre suele ser, casi podríamos decir por estructura, un ser mucho más propenso a emitir ideas que no revisa críticamente y a homologar su propio pensamiento al de quienes coinciden con el de él, distanciándose de aquellos que no expresan sus propias ideas, como un rasgo que afecta hoy en día la posibilidad de comprender la verdad y de privilegiar la verosimilitud entendida como mera omisión de pareceres. Esto luego reaparece en el planteo de Roberto Roganovich, el novelista que obtuvo con su última obra el premio Clarín, que nos venía a decir, ¿no es cierto?, que en un mundo donde el apego al prejuicio, a la fragmentación, al aislamiento, a autoabastecerse en las propias verdades, necesita ser combatido por una voluntad de apertura al prójimo que él siente como necesaria y que de alguna manera entiende que es el camino que nos puede permitir escapar a esa propensión al archipiélago, como él lo llamaba, en la cual cada uno de nosotros vive aislado. Y te diré que casualmente esto va a coincidir con los puntos de vista de nuestro invitado a la tertulia de hoy, que es nada menos que Éric Sadoun, el filósofo francés, ¿no?, que nos va a hablar de el fin de un mundo común, es decir, de un espacio compartido donde desplegar nuestra individualidad, como una tendencia quizá ilusoria, pero muy marcada, a hacer del aislamiento la única forma de verdad que podemos tolerar. Muy, muy interesante. Siempre decimos lo mismo. Nosotros planificamos nuestro programa, pero a veces sale todo como un sonido de violín, porque todo tiene que ver con todo. Las dos entrevistas tuvieron mucha relación, a pesar de que se mueven los dos entrevistados en campos tocan instrumentos distintos, pero dentro. Pero vos fijate que había mucha conexión entre lo que Guillermo Solovey, como estudioso, como quien agarra el instrumental y observa, abre y observa, y dice lo que se ve es esto, ¿no? Entre otras cosas, algunas muy, muy preocupantes, por ejemplo, que todos finalmente nos convertimos en adolescentes, reafirmando lo que siempre sentimos y quisimos. Parecen cosas primarias. Yo, Santiago, te confieso que me sigue asombrando cuando se analiza el tema de las redes y un tipo te dice, no, pero lo que pasa en las redes es lo que siempre fuimos. Eso, ¿no? Es impresionante. Esa paradoja que consiste en la confluencia entre las formas de expresión de última vanguardia y estructuras de personalidad que son arcaicas, diría yo, entre el hombre primitivo y el hombre de hoy, entre la figura que parece surgir del presente y de la innovación y ese hombre que arrastramos, hombre digo en sentido genérico, que arrastramos desde siempre mucho más apegado a la intransigencia que lo acantona en sus ideas que a la posibilidad de abrirse a su prójimo. Es muy interesante profundizar en estos temas para no cometer errores que son también habituales en todos nosotros, que es nos agarramos con el instrumento. Claro, queremos romper la computadora. La resolución era la solución de la generación anterior, que los padres querían romper los televisores o no sabían cómo hacer para que el televisor no estuviera a mano
porque bueno, creían que la solución frente a la educación de sus hijos era ocultar el televisor. Ahora nosotros estamos frente a algo mucho más invasivo, tremendamente invasivo, como lo hemos visto entre otras cosas en la serie Adolescencia, donde la tecnología ingresa, no solamente ingresa, nos deja afuera, literalmente afuera, sobre todo a quienes somos padres, nos deja afuera. Entonces no tenemos más remedio que tomarla de las orejas y tratar de domarla. Eso es, este es el desafío. Aprender primeramente que el riesgo no proviene de la herramienta que empleamos, sino de la educación que tenemos, de nuestra personalidad, de nuestra subjetividad. Mira, me hiciste recordar algo muy gracioso. Cuando mi hija menor tenía 4 años, se puso a dibujar un caballito con un resaltador, y de pronto advirtió que ya no tenía tinta. Me lo devuelve y me dice: papi, este resaltado, este lápiz no sabe dibujar caballito. Exactamente eso. Es decir, tenemos que poder advertir que ni el bien ni el mal provienen de la herramienta, y que la pregunta primordial es algo que muy bien planteaba Solovey y que también recogía nuestro novelista Roganovich, que lo indispensable es cómo está estructurada la subjetividad para saber cómo consolidarse en tanto expresión de un espíritu libre y no quedar subordinada a la idolatría del objeto y a la instrumentación del objeto como si fuera la instancia primordial de su identidad. ¿Te parece que amenicemos, escuchemos un temita? Estamos en la Feria del Libro, estamos en el Café La República y luego abordamos ese maravilloso texto de la era del individuo, de un hombre enfático, un poco radicalizado. Exactamente, lo decís muy bien. No vamos a leer fragmentos de un libro con el cual coincidimos por entero y abnegadamente, sino con un hombre con el cual vale la pena discutir. Eric Sadan, La era del individuo tirano. A un tema y volvemos. Bueno, estamos entonces en Café La República, en la Feria del Libro. Así que un Café La República particular, interesante. Ya se va inundando la feria, como decíamos antes. Madres con chicos, buscando libros. Bueno, muy lindo. Pero nosotros estamos acá concentrados en un tema que propone Santiago Kovadlov y que de alguna manera se revincula con todo lo que hemos venido tratando en la primera. Absolutamente, Jorge. Se vincula, quiere decir que parece que estuviéramos hablando de preocupaciones dominantes que atraviesan la totalidad de los temas que abordamos hoy, desde el editorial hasta las entrevistas, y nuestro invitado de hoy viene a ratificar la vigencia de estas preocupaciones. ¿De quién se trata? Les decíamos, de Eric Sadan. Eric Sadan es un filósofo francés, un hombre de 62 años, ¿no es cierto? Él mismo se define como un tecnocrítico, en el sentido de que es un hombre que se sitúa con mucha cautela, no ante la tecnología propiamente dicha, sino hacia delante del modo, mejor dicho, en que la concebimos, de la manera que tenemos de vincularnos con los objetos provistos por el desarrollo tecnológico. Es un autor exitoso, ha logrado que muchos de sus libros, que son ensayos de filosofía, alcancen una gran difusión porque evidentemente traducen una preocupación compartida. La fragmentación y la disolución del espíritu comunitario, esa misma inquietud que estaba hoy presente en las palabras de Roganovich y en las palabras de nuestro físico, ¿no? Esa preocupación por la disolución del espíritu comunitario está en él. Entre sus obras está esta que nosotros hoy vamos a leer parcialmente, La era del individuo tirano, cuyo subtítulo es el fin de un mundo común, es decir, de ideales compartidos. Vos sabés, Jorge, que hay aquí en este libro un capítulo, el quinto, que se llama nada más y nada menos que La negación del prójimo, selfies y otros monopatines eléctricos. Selfies y otros. Entonces uno dice, esto es una provocación o es una advertencia, un llamado de atención.
comienza diciéndonos así: a fin de penetrar mejor en la disposición espiritual de la época, se revelaría cada tanto sensato volver a la tradición de la semiología. El intento más emblemático de esta aproximación serían las mitologías, título de una obra de Roland Barthes que, a mediados de los años 50, examinaban, por ejemplo, el uso reciente del plástico en la vida cotidiana, las costumbres vigentes que regían la moda o la lucha libre y su impacto en los imaginarios, la fascinación ejercida sobre las muchedumbres por la impresionante novedad del Citroën o la suprema gracia del rostro de Greta Garbo. Dada la extrema complejidad de nuestro presente, prosigue diciéndonos Sadan, deberíamos otra vez valernos de procedimientos similares a los que empleó Roland Barthes. Es más, habría que acentuarlos. En vez de limitarnos al análisis de elementos aislados, sería mejor, en ciertos casos, confrontarnos con varios a la vez. En este caso, sería oportuno juxtaponer dos prácticas que pueden iluminar bajo ángulos diferentes una dimensión que desde hace algunos años se impuso a nuestras conductas. La autosuficiencia satisfecha de contar solo con uno mismo para realizar algunas acciones y que se deriva de un brusco alejamiento del prójimo. Hay dos dispositivos, aparentemente sin vínculo mutuo, que dan prueba de ello de modo significativo, a saber, la selfie y el monopatín eléctrico. Desde su generalización masiva a partir de los años 2010, la selfie produjo con rapidez una abundante literatura que insistió principalmente en la pasión narcisista que alentaba. Quizás una vez más, a propósito de las tecnologías digitales que contribuyeron en gran parte a modelar nuestra existencia en los últimos 20 años, nos hayamos dedicado a fenómenos que en primera instancia nos parecen más impresionantes, mientras que otros de alcance con menos equivalente, pero de aspecto menos sensacionalista, siguen quedando bastante ignorados y ocultos. Lo que se escondió, lo que habría quedado en último plano, de alguna manera fuera del campo de nuestra atención, son las nuevas representaciones de uno mismo. Los primeros smartphones permitían sacar fotografías gracias a una cámara embutida en la cara opuesta a la de la pantalla. La implantación, algunos años más tarde, de un ojo orientado hacia el interior hizo posible focalizar en el propio cuerpo y verse en el momento del disparo. Este agenciamiento técnico produjo dos consecuencias de envergadura. La primera fue que de ahí en más fue posible sacarse fotos a uno mismo con facilidad, y la segunda fue que no hubo ya necesidad de recurrir a una tercera persona para realizar una operación que hasta entonces sí la necesitaba. Con uno bastaba para todo. Así comienza Eric Sadan hablándonos de un fenómeno, el de la selfie, esta idea de que uno es lo más interesante que se puede ver en la imagen. Es muy, sí, como decíamos antes, él es muy radical en sus opiniones, pero hay que prestarle atención, es un estudioso, es un observador, yo creo, agudísimo, y hay algo de lo que está diciendo que nos resuena. Claro, es una advertencia. Esta cosa narcisista, esta cosa de que nosotros somos el centro del universo, tiene un montón de lecturas y un montón de consecuencias. ¿No? Bueno, Eric Saden, entre otras cosas, ha advertido después de la pandemia cómo se han agudizado los problemas de una sociedad que tiende a encerrarse, que tiende a individualizarse, que tiende a autoabastecerse, a romper los lazos en común. Y él, como hombre de las ciencias sociales, está preocupado por esta fractura que produce
el individualismo, ¿no? Yo creo que está señalando un núcleo muy importante de su pensamiento, de su ensayística. Saddam tiene de radical a veces cierta propensión a la acentuación de lo catastrófico, de lo irremediable, claro. Es decir, donde la ausencia de matices muchas veces compromete el alcance real, claro, de su planteo. Pero no se equivoca en la advertencia que hace sobre una tendencia, yo diría, Jorge, inversa a la que hace exactamente un siglo planteaba José Ortega y Gasset. Claro. En el año 1926-27, Ortega ya nos cuenta algo que para el momento era novedoso, la rebelión de las masas. Claro, claro. La aparición de esta idea de que en la masificación radica la posibilidad de la verdad, radica la posibilidad del protagonismo verdadero, el integrarse a una opinión colectiva que disuelve o agota las posibilidades de justificar críticamente por qué uno lo hace. Uno pertenece a una mayoría y en esa medida tiene razón. Entonces Ortega hace 100 años nos hablaba del auge de las masas. Hoy Eric Saddam viene y nos habla del auge de la individualidad. Se coloca en el punto opuesto. Interesantísimo. Bueno, habría que ver... lo de Ortega es en un momento justamente donde del auge de las ideologías totalitarias, ¿no? El fascismo, el comunismo y el nacionalsocialismo. Y Eric Saddam está en la era de la individualización, de la atomización, ¿no? De que cada uno se arregle, de que cada uno... Hay algo de verdad en ambas. Por supuesto, y lo decís bien porque matizás la cosa. Quien niegue la existencia de una sociedad de masas en el presente no sabe dónde vive, pero quien reduzca a lo que podríamos llamar el anonimato de lo masivo, el significado de la identidad personal, bueno, también se equivoca. Claro. Pero Saddam hoy viene y se sitúa en el plano opuesto al de Ortega, para recordarnos que si hemos salido del auge del colectivismo totalitario, por lo menos en gran medida, hoy el populismo pareciera decir que no, pero si hemos salido del auge del anonimato totalitario, masivo, ha sido también para caer en una especie de repliegue sobre el yo mismo, ¿no? Que podría invertir la tesis de Descartes. En vez de decir pienso, luego existo, podemos decir yo existo, no hace falta que piense. Claro, yo me arreglo a mí mismo. Es una buena síntesis del pensamiento de Saddam, ¿no? Exactamente. Y él sigue diciéndonos con respecto a lo que es el papel autosuficiente de la comunicación con uno. Sí. El aparato nos dio entonces la impresión de no depender sino de nosotros mismos, además de ofrecernos por la posibilidad de la captura digital la ocasión de ver las imágenes sin demora, pero también de multiplicar las tomas a voluntad, de seleccionarlas o de suprimir algunas con un simple gesto. La integración dentro de un mismo aparato de aplicaciones, de plataformas, de redes sociales, incitó entonces a postear esas fotos en el momento mismo para provocar señales de asentimiento, y esto tuvo como efecto doble la confirmación de la sensación de disponer de un dominio pleno sobre la totalidad del proceso, así como la confirmación de la propia importancia. Esta dimensión de autonomía, casi de autarquía integral, se hizo en un segundo momento más manifiesta cuando aparecieron soportes que permitieron fotografiarse solo o con otros en ángulos más abiertos. Ahí estamos, vamos a una fiesta y nos sacamos una foto. Paradójicamente quedamos en el centro de la foto porque somos el que sostiene el teléfono. Claro. Siempre están los que nos rodean. El centro está ocupado por quien brinda la posibilidad de que se nos rodee. Y él va a avanzar en esta caracterización cuando habla del monopatín eléctrico. El individuo que se desplaza en un medio de transporte fuertemente individual, aislado en el medio de la masa. Enseguida lo vamos a ver, pero entendamos esto.
dice él, más que la manifestación del narcisismo, lo que se expresa mediante este tipo de instrumentación del teléfono es el goce de poder afirmarse sin obstáculos, sin necesidad de recurrir a nadie, goce que nadie va a contrariar y que, la cereza del postre, se verá duplicado por las inmediatas aclamaciones de los propios contactos respecto de esa secuencia de valentía exhibidas en la página del perfil, como consecuencia de la inflación de fotos alentada por el uso del smartphone, fotos cuya mayor parte no hace sino acumularse en los discos duros sin ser objeto jamás de una contemplación sostenida. La fotografía parece estar perdiendo definitivamente su vocación original. ¿Y cuál es, Jorge, esa vocación original de la fotografía? Captar lo que nos rodea, no a mí mismo. Claro. No, fíjate el gesto, tomo la máquina de fotos, miro mi entorno, aún hoy el arte fotográfico en buena medida es esto, miro mi entorno y conmovido por el descubrimiento de lo que me rodea, le cedo la palabra como espectáculo y como obra. De allí he pasado esta idea. ¿Quieren conocer algo interesante? Mírenme. Es muy... Yo he leído este libro, lo hemos charlado, Santiago. Es muy importante porque él lo lleva a un plano, después seguramente vos lo comentarás, de cómo eso incide en la vida social. Cómo esta reclusión del ciudadano en sí mismo, este narcisismo exacerbado por la fotografía, por esta cosa del protagónico, de la primera persona. Bueno, ¿cómo incide finalmente? Es una pregunta. Pero en la concepción del prójimo, ¿qué entendemos por prójimo? ¿Es aquel con quien me puedo sacar una foto? Claro. Feria del Libro decimos, ¿cuántos autores que no han sido leídos de pronto son objeto de reclamo, de demanda por parte de un público que los ha visto, no los ha leído, los ha visto, y quiere una foto con el que ha visto? Muchas veces ha ocurrido eso, ¿no? Sí. Esto no va en desmedro de quienes realmente privilegian la lectura de un libro por sobre la imagen de su autor. Claro. Pero estamos en una época en que la apología de la imagen pareciera desbarrancar. Claro, pero acá hay una particularidad, ¿no, Santiago, de lo que vos venías observando. Es la apología de la imagen de uno mismo. Exactamente, lo decís muy bien. Aquí hay alguien interesante y soy yo. No, eso es impresionante. Esto es muy fuerte. Cuando te lo dice otro, ¿no? Cuando nos lo dice alguien, claro, sentimos como un poquito de escozor. Y aquí tenemos entonces una posibilidad más de caracterizar qué es la filosofía. Esa posibilidad de advertir, de una mirada que despierta del autoencantamiento o de la autorreferencia y dicen, advirtamos nuestro proceder. Repasemos la manera que tenemos de obrar, reconsideremos críticamente lo que con naturalidad hacemos, porque acaso en lo que hacemos hay el signo no solo de un proceder, sino también de una valoración, de un concepto de los valores. Fíjate vos cómo nos dice él esto. El principal imperativo contemporáneo al exigir que en cada instante haya el mayor número de ciclos de rotación del capital, requiere la mayor fluidez posible de las infraestructuras de transporte y comunicación. La información debe circular. Es preciso que todo elemento, los cuerpos, pero también las sustancias materiales o inmateriales, pueda circular lo más rápido y continuamente posible sin encontrar la menor resistencia. Con este objetivo, en las ciudades cada vez más congestionadas, se admite que todo soporte de movilidad que parezca liviano y veloz ofrezca una fórmula adecuada. Desde hace poco, dice esto a principios de la década del 10, desde hace poco hay un dispositivo que se supone que responde a la perfección a este requisito, al punto de haber invadido hoy una gran cantidad de metrópolis de nuestro planeta. El monopatín eléctrico.
No es por casualidad que el proyecto de darle a dicho objeto una segunda vida provenga de las Start-up de Silicon Valley. Su espíritu remite al surf californiano, al imaginario del deslizamiento a la libertad individual que se siente en soledad en las olas vigorizantes del Pacífico. Cuerpos erguidos como parados en un pedestal ambulante y mirando hacia adelante, hieráticos, avanzan ahora en las ciudades de modo imperioso. Históricamente y hasta el día de la fecha, la bicicleta, que en general va por la calle o las bicisendas y más raramente por las veredas, no incitaba a estas conductas porque se asocia con un espíritu alternativo. El monopatín eléctrico, en cambio, procede implícitamente de una negación de cualquier otra modalidad. Y en este punto se relaciona con un orden sustitutivo. En cuanto a los primeros scooters, eran artistas. La súbita sensación de libertad que pedían sentir no entraba en contradicción con el respeto por el prójimo. Deslizarse casi en las sombras entre los cuerpos formaba parte del goce de la práctica. Es probable que hoy el individuo que se desliza lo hace con total apatía hacia lo que lo rodea. Bueno, acá es donde se empieza a ver un poquito, me parece, la parte más radicalizada de Sardén, ¿no? Me parece, Santiago. Claro, porque se puede matizar esto también. Porque yo diría, bueno, la bici que él defiende, no sé por qué, y la diferencia con el monopatín, no entiendo muy bien esta disquisición, ¿no? Decir, claro, él esfuerza un poco las cosas. Poquito, ¿no? Y caminar también puede ser una forma de conducta individual, caminar solo, y todos lo hacemos y lo hacemos con mucho placer. Entonces, tenemos que reducir tal vez, no sé si reducir es la palabra, pero por lo menos atenuar un poco el efecto totalizador que pretende darle a su planteo, diciendo, bueno, el monopatín eléctrico otra vez es una herramienta y depende de quién la usa. Totalmente. Es como el lápiz de mi hijita, ¿no? Totalmente. Para colmo te voy a decir algo, no contamina, y hace que los tipos dejen el auto, que es la peor perversión de una ciudad, qué sé yo, es para charlar, ¿no? Entonces, depende de quién va montado en el monopatín eléctrico y no tanto del monopatín eléctrico. Claro. Bueno, me parece que es lo que vos advertiste, ¿no? Estas cosas que tiene Sardén, pero luego llevado al comportamiento social, Santiago, cuando él dice, hemos reemplazado la comunidad, la vida en común, hemos reemplazado la protesta en común por una individualización. Creemos que porque tenemos un teléfono, por ejemplo, y porque ahora lo podemos decir en las redes sociales, ya no hace falta que trabajemos en común, que nos juntemos para resolver nuestros problemas. Hay en esa parte, me parece algo muy interesante de Sardén, ¿no? Dice, entonces desaparecen los partidos políticos, desaparecen las asociaciones civiles, desaparece todo, porque todo se reduce a un telefonito. Yo con mi telefonito le saco una foto al señor de seguridad que está cometiendo un error en este momento, lo pongo en mis redes sociales, soy yo. Me conecto, luego existo. Exactamente. Me parece que ahí hay claro, entonces, valoremos la advertencia de Eric Sardin, no necesariamente caigamos en un planteo apocalíptico, pero recordemos que es preferible contar con la palabra de un pensador que hace una advertencia que acaso podamos nosotros matizar, pero no la desconozcamos, porque proviene de alguien que, observando nuestro tiempo, como decíamos antes, advierte a dónde conduce la despolitización, en el mejor sentido de la palabra, que es la aptitud para la convivencia. Tal cual. Es muy, muy interesante. Yo realmente lo recomiendo. Es un autor imprescindible para entender la crisis de las representaciones sociales en el mundo entero. Muy bien, porque es un problema global. Exactamente. Santiago, ya está. Yo creo que sí. Sardin se da por satisfecho, naturalmente pretende sostener que él tiene razón, y nosotros decimos, usted también, Sardin, tiene razón.
Vamos a una tanda, a una musiquita, y luego nos encontramos con ella. Con la señora Graciela Fernández Mejide, acompañada por Pablo Marmorato, para continuar en la AM 1110 con El Porqué. Ya, por último, decirles a los oyentes que la Feria del Libro está repobladísima de lectores. Es muy lindo estar acá, un poquito nos aturde. Sí. Estamos, sobre todo Mónica, que está muchísimas horas acá, nos dice a veces qué difícil es esto, difícil, ¿no? Sí. Está acosada. Con tanto la gente público. Sí, es lindo, pero uno empieza a ponerse un poco fóbico. Esa es la verdad. Pero ya está. Termina hoy. Sí, la feria termina. Mañana ya último día. Pero digamos que el fuerte pero para nosotros termina. Para nosotros termina hoy. Nosotros sí. Terminemos con un planteo matizado. Es necesario no vivir expuesto al estruendo, pero sin la Feria del Libro Buenos Aires no sería lo que... No, claro, por supuesto. Claro. Bueno, es que nosotros venimos a hacer radio. Nos venimos a comprar libros, a pasear. Esa es otra actividad. Bueno, la pasamos fenómeno, estamos muy agradecidos a la gente que ha trabajado en este maravilloso stand que tiene la 1110 en la Feria del Libro de Buenos Aires. Siempre lo mejor, y ojalá que se repita, ¿eh? Sí, esto claro. no fue una queja. No, les agradecemos a todo el equipo, todo el que trabajó acá en la feria, técnicos, productores, coordinadores, la gente de puesta en el aire, toda la gente que nos acompañó también desde los estudios centrales, porque ha sido impecable, ¿no? La verdad son es que muchos días de transmisión y la verdad es que hay un gran equipo detrás. Tal cual. Vamos entonces a un corte y volvemos con Graciela Fernández Mejide. Y ya estamos en contacto con Graciela Fernández Mejide y Pablo Marmorato. Nosotros acá, Graciela, hola, estamos en la Feria del Libro junto a Santiago Kovadlov y Mónica Ferreira. ¿Cómo estás? Yo bien, ¿y ustedes? Muy bien. Muy bien, aquí te digo que en este domingo postrero, en el que la Feria del Libro ofrece la posibilidad de recorrer una infinidad de stands con propuestas tan variadas que no se puede creer lo que es capaz de producir como un caleidoscopio este lugar. Tenés libros sobre todo. Sí. Y hoy tenemos la presentación de nuestro amigo Jorge Fernández Díaz, que presenta la novela El secreto de Marcial a las 17 horas en la sala José Hernández. Hace un acontecimiento importante. Me decís novela de Fernández Díaz y me acuerdo, Mamá. Sí. Porque no sé si fue la primera. Y sí. Fue la primera. Bueno, la primera de gran circulación. Él tiene una anterior, pero Mamá fue la consagración, fue muy importante acá y en España. Y al mismo tiempo, el libro que acaba de publicar es un libro sobre su padre. Sí. Y está, en cierta medida, diría Jorge, también complementándose con Mamá. Sí, tal cual. Es muy El secreto de Marcial. El secreto de Marcial tiene mucho componente autobiográfico. Dicho sea de paso, nos lo distraemos un poquito porque venimos hablando de Jorge Fernández Díaz por cómo le sacude el presidente inexplicablemente semana a semana. Pero bueno, estamos hablando de uno de los periodistas más agudos, mejores analistas políticos y un gran escritor. Es decir, lo que le ha costado a nuestra cultura en general, tener buenos comunicadores, tener medios de comunicación que alcanzan a todas partes, o cada vez a más partes del territorio, que se escuchan fuera del territorio, Uruguay, por ejemplo, y enojarse porque periodista y un gran periodista no está de acuerdo con uno. ¿No? Sí, tal cual. Sí, te escucho, Graciela. Sí, no, digo que cuesta. Sí, sobre todo con periodistas como en este caso, que son analistas, que no han de ninguna manera han difamado al jefe de Estado, no han caído en bajezas, son analistas. Bueno, es inexplicable. Sí. Yo creo que ahí, Santiago, Graciela, me parece que ahí hay un poquito de abuso estadístico.
Es decir, alguien le ha dicho al presidente que los periodistas es una buena alternativa de enemigo. Si no, no hay. Que esto puede pasar en la corriente venida desde Italia, ¿no es cierto?, de Cinque Stelle, y hay algo de eso, de esa enseñanza. De la enseñanza de que hay que elegir buenos enemigos para crecer. Que tener un buen enemigo es imprescindible para ganar popularidad. Y entonces, claro, me parece, no tengo datos para... Ahora, también podría ocurrir relativamente al menos lo contrario, y es que a fuerza de proceder de manera autoritaria, discriminatoria, intransigente en la descalificación del otro, se vaya produciendo en algunos sectores importantes de la sociedad cierto cansancio sobre estas maneras de proceder. En tal sentido, Graciela, ¿cómo viste vos el resultado de la votación que terminó por dar de baja el proyecto de ficha limpia? Mira, mal, dolió porque hace mucho se venía trabajando desde distintos lugares. El propio Club Político Argentino, lo integro como uno más de la comisión, tenía su propio proyecto, pero de hace rato con otras organizaciones. La veíamos a los Penato trabajando su proyecto, y lo peor es que nadie imaginaba que la cosa iba a terminar como terminó. Una de las personas que votó en contra de los dos misioneros, más allá de los kirchneristas que sabíamos todos que iban a votar en contra, pero de los dos que votaron, uno se había manifestado a favor 2 minutos antes. Sí, con el agravante, perdóname Santiago, con el agravante de que los propios misioneros, o por lo menos en cabeza de su jefe político, del jefe político de estos dos senadores, admitieron que recibió una llamada, o por lo menos dijeron que recibió una llamada del presidente de la Nación pidiéndole que se bajen de la votación, ¿no? Lo cual le da a esto una gravedad enorme. Bueno, ahí hay una tensión política muy fuerte, porque fue tapa del diario La Nación. No es chiste. Claro. Fue letra grande. No, las palabras de Rovira. Yo creo que tuvieron una intención. Ahora, yo no me voy a poner a interpretar porque no soy su psicoanalista, fíjate. No, bueno, pero lo que sí es cierto, por ejemplo, es la reflexión de ese gran analista político, Rosendo Fraga, que sostuvo que a veces, o en ese momento, el presidente de la Nación está abandonando la crítica de la casta política para orientar, digamos, su cuestionamiento de la llamada casta periodística. Como si estuviera pasando de un orden a otro, buscando siempre un responsable, y el tema de la oposición a la casta política de pronto queda opacado y queda neutralizado por estas dudas que surgen del hecho de que esta votación decisiva, ¿no es cierto?, tan decisiva como pudo haberlo sido el cuestionamiento que se hizo en su momento de la dictadura militar en lo que respecta al papel que tiene que cumplir la ley por sobre el delito, de pronto se ve obstruido por lo oscuro del procedimiento que compromete de pronto al propio Poder Ejecutivo. ¿Cómo puede ser? Y que, Graciela, agreguemos, Santiago, la caída de este proyecto hace que pierda estado parlamentario, o sea, hay que empezar de nuevo, es como si no hubiera existido, ¿verdad? Así es. Exacto, eso es una cuestión que no se le puede escapar a nadie. Mi pregunta además es, pero bueno, por a lo mejor por ingenua, qué sé yo, ¿por qué Rovira hizo lo que hizo? Porque claro. Bueno, según dicen por llamado del presidente, según salió en primera plana, como dijimos, de los diarios. Y por otro lado, si... Ahora, ¿vos te llama el presidente lo que él quiere? Bueno, esperás otra cosa. No, es que nosotros no somos modelo, me parece, para interpretar este tipo de política, ¿no?
No, bueno. Yo lo que me acordé de Rovira, y voy terminando porque ya, si no, se nos acaba mucho tiempo. Me acuerdo de Rovira cuando intentó, recién elegido, bueno, era el primer tiempo de gobierno de Néstor Kirchner, y él quería ser reelegido. Y un sacerdote, Piña, ¿ustedes se acuerdan? Claro. Lo enfrentó, y le ganó. Y le ganó. Y claro. Néstor Kirchner, mirando ese ejemplo, no pidió la reelección y puso en su lugar a Cristina Fernández de Kirchner. Tal cual. Graciela, te empezamos a robar espacio a tu programa, así que nos despedimos, te mandamos un gran abrazo, nos encontramos de nuevo el domingo que viene. Un gran abrazo a Pablo. Buen programa a los dos. Chau, hasta luego. Chau, Santiago, chau, Mónica. Hasta el próximo domingo.